En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Dios, buen Padre Celestial, ahora podemos volver a ti, rodear el altar de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio, y queremos alabar, honrar y glorificar tu santo y divino nombre. Decirte, Padre, grandes y magníficas son tus obras. Las reconocemos a estas llenas de amor y de misericordia a través de todos los tiempos, y con un solo propósito, de que el ser humano, esa corona de la creación, pueda volver a esa situación de origen en el cual disfrutaba de perfecta y entrañable comunión contigo. Por eso, Padre, también te queremos decir ahora muchas gracias por todo lo que tú has obrado a través de los tiempos y de una manera, Padre, que excede al intelecto y al sentir del ser humano, enviando a tu Hijo Jesucristo para que éste vistiese la carne y, Padre amado, pudiese pasar a través de esa muerte de cruz en sacrificio para poder alcanzar ese mérito que a todos los seres humanos nos daría la oportunidad de un día estar para siempre contigo en esa nueva creación y no tener necesidad de ninguna cosa. Por eso, Padre, una y otra vez volvemos a ti y te decimos muchas gracias. Pero también, Padre, en lo que nos hace a lo personal, a lo de cada uno, te decimos gracias porque tú nos regalaste la fe para poder reconocer a tu Hijo Jesucristo como el Salvador y el Redentor. Agradecemos que nos permitiste encontrarnos con los sacramentos y allí alcanzar a ser una nueva criatura en Cristo. Agradecemos que tú una y otra vez impulsas por el obrar del Espíritu Santo tu palabra, que nos prepara para el día de la venida de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos por tu iglesia, agradecemos por el ministerio de apóstol que tu Hijo Jesucristo le regaló a la iglesia. Padre amado, ayúdanos a quedar en el fiel seguimiento, apropiándonos de todas aquellas cosas que tú nos vas dando en el camino, para que esa nueva criatura se pueda desarrollar y ya podamos ser en este tiempo un testimonio vivo, una carta legible, y también, Padre, podamos testimoniar de tu Hijo Jesucristo como el Salvador y el Redentor. Ahora en esta mañana, Padre, te decimos gracias porque nos permites confluir en tu casa, rodear el altar, y a través de los medios, Señor, tecnológicos, entonces permites que tu palabra pueda llegar a cada uno de los hogares de aquellos que todavía no se pueden congregar. Ayuda, Señor, a la parte técnica para que esto pueda salir bien, y ayuda también para que cuando llegue el momento cada uno de aquellos que se dispondrán a colocarse bajo el servir del Espíritu en el oficio divino de palabra lo puedan hacer. Y que, Padre, tu palabra pueda vivificar en nosotros el mensaje, nos pueda hacer sentir una vez más tu cercanía, tu desvelo y tu preocupación para que también lleguemos a tu reino. Padre, buscamos la entrañable comunión de vida con nuestro amado apóstol. Y en esa comunión de vida, Padre, estamos seguros que estaremos en comunión con el apóstol de distrito y con el apóstol mayor, porque ellos una sola cosa son. Padre, santifica los vasos de barro y permítanos unos instantes de paz. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, para este oficio la palabra que se encuentra en el libro del profeta Isaías, es en el capítulo 52, el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que predica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hasta aquí.
Muchas gracias. Bien, amados hermanos, le queremos dar una cordial bienvenida rodeando el altar del Señor Jesucristo y también transmitir los cariñosos saludos del amado apóstol Herman y de los amados obispos Mendá y Varela. Hermanos, con este oficio dominical comienza una nueva serie temática, podríamos decir, donde van a estar incluidos los oficios dominicales subsiguientes y esa temática es Buenas Nuevas. Y esa buena nueva, hermanos, hace al anuncio del Evangelio sobre todas las cosas. Aunque aquí, hermanos, el profeta utiliza para transmitir el mensaje al pueblo de Dios, aquel pueblo que había sido dispersado y vivía en gran parte en el exilio. Esa imagen del mensajero que atraviesa el monte para poder traer esa nueva noticia, esa buena noticia, esa alegre nueva de que iban a volver de la cautividad. Y reflexionando, hermanos, sobre este hecho, sobre este mensaje, sobre este versículo bíblico, uno enseguida, hermanos, piensa en la propia condición o en la condición del ser humano. Porque también, hermanos, el ser humano se alejó de ese lugar tan especial, del que disfrutaba junto a Dios, allí donde podía disfrutar de la compañía de Dios, de que Dios lo visitara en el paraíso. Tenían una vinculación entrañable con el Creador, pero como consecuencia del pecado, entonces ese vínculo se rompió, no por causa de Dios, lógicamente, por el obrar del ser humano, y entonces tuvieron que abandonar ese lugar tan especial, el paraíso, y después ya no había posibilidad por sí mismo de volver a tener ese vínculo perfecto con su Padre, con el Padre. Para eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo, a su Hijo a la tierra. Estuvo dispuesto a vestir la carne y hacerse también verdadero hombre, y entonces venía con ese alegre mensaje, con esa buena nueva. Pero acá dice, hermanos, esa alusión a atravesar los montes, y entonces el apóstol mayor, que escribe los pensamientos que nos sirven como base para el oficio divino, dice: ¿y cuáles son los montes? Todas las cosas, hermanos, que no le quedaron ahorradas al Señor Jesucristo. Porque en su camino sobre la tierra, hermano, nada le fue ahorrado. Allí la Sagrada Escritura muestra en algunas ocasiones cuando el diablo lo tentaba. Pero en otro pasaje de la Biblia dice que el Señor fue probado en todas las cosas. Por eso, hermanos, hoy nosotros nos podemos sentir comprendidos, nos podemos sentir entendidos, y también bajo esa palabra, hermanos, que abogado tenemos delante de Dios, a Cristo el Señor, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende, porque pasó todas las penurias, porque pasó por todas las necesidades, y aún muchas más, hermanos, de las que nosotros seguramente podremos pasar. Entonces, hermanos, atravesar esos montes para poder alcanzar esas buenas nuevas, es atravesar el valle de la circunstancia, el valle del dolor, de las necesidades, y aún así no olvidar y no desistir de la misión. Como en el caso del Señor Jesucristo, hermano, no desistió, a pesar de todo lo que tuvo que vivir, no desistió de cumplir la voluntad de su Padre. Y nada, hermanos, lo pudo hacer cambiar. Y para nosotros, hermanos, está el ministerio de apóstol hoy día. Ese que nosotros agradecemos a Dios porque a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, lo regaló a la iglesia. Y en Él, hermanos, está esa potestad para hacer de hijos de los hombres una vez que nos es donados los sacramentos, pero también para anunciar ese alegre mensaje. Y en ellos, hermanos, toda la potestad.
Y si nosotros nos colocamos bajo el servir del ministerio de apóstol y aceptamos ese alegre mensaje, que no es otra cosa, hermanos, que hablarnos de la salvación, de esa salvación que solamente nos puede dar el Señor Jesucristo, porque dice la Sagrada Escritura, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino Jesucristo el Señor. Y ese es el mensaje que nos transmiten los apóstoles, hermanos. Y ellos también, porque el encargo que les ha sido dado, que proviene del Señor Jesucristo, hermanos, no les aliviana la carga y tampoco los exime de tener que pasar dificultades, de tener que vivir necesidades, porque son seres como nosotros, hermanos, que también tienen que luchar y apartar de su tiempo, de ese tiempo, hermano, que regala Dios para poder cumplir esa tarea que Dios les confió. Y entonces después nosotros podemos disfrutar en cada encuentro con el altar del Señor, hermanos, de esa riqueza que proviene del trono de Dios, porque es el Espíritu Santo el que la promueve en el corazón de los apóstoles y luego después los apóstoles la comparten con los colaboradores, con los siervos, para que nos pueda llegar a cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, reconocemos en esa palabra como ese alimento indispensable para nuestra vida de fe y para nuestra alma. Entonces, hermanos, alabamos a Dios porque envió a ese gran mensajero, el Señor Jesucristo. Y agradecemos a Dios porque a través de Jesucristo nos regaló el ministerio de apóstol. Pero el apóstol mayor nos dice, hermano, pero Dios espera que cada uno de nosotros también podamos ser un mensajero. Y para ser ese mensajero, hermano, también tendremos que atravesar esos montes, que forman parte de todas las cosas que tenemos que enfrentar en la vida. Pero aún así, hermanos, queremos seguir proclamando y anunciando el amor de Dios. Queremos seguir anunciando el amor del Señor Jesucristo. Pero para eso lo tenemos que vivir, para poder ser convincentes y para poder contagiar, entonces lo tenemos que vivir en lo personal, en lo individual, para que ese nuestro anuncio pueda tener peso. Y entonces uno quisiera vivir, hermanos, la vida que Dios le permite viviendo experiencias en la fe. Y si alguno todavía no ha tenido su experiencia en la fe, entonces que le ruegue al Padre para poder tener esa experiencia de la fe, porque las experiencias en la fe son aquellas que nos hacen echar ancla en la iglesia de Cristo. Y cuando uno echa ancla, hermanos, y esa ancla ha cobrado profundidad, entonces vendrán los vientos de las circunstancias, vendrán las situaciones y no nos moverán, quedaremos allí. Y podremos dar testimonio, hermanos, de que con la ayuda de Dios se pueden atravesar todas las cosas. Y entonces cuando uno puede experimentar la ayuda de Dios, cuando uno puede experimentar el amor de Dios y cuando uno reconoce que todas aquellas cosas que Dios le admite en el camino de su vida son para que le podamos sacar provecho y las podamos utilizar para desarrollarnos. Y vaya, hermanos, si tenemos cosas aún para desarrollar en nuestro ser interior, en nuestra alma, porque los dones, las virtudes que hemos alcanzado por la recepción del Espíritu Santo no han llegado a ese techo. Podemos seguir siempre creciendo, desarrollando nuestra fe, el amor al prójimo, el amor al Creador y también, hermanos, esa mirada de amor y de compasión hacia todos aquellos que nos rodean. Entonces, hermanos, queremos primero nosotros desarrollarnos, porque hay un refrán que dice, nadie puede dar de lo que no tiene. Primero tiene que ocuparse de tener uno en el corazón
y después será un efecto natural que uno pueda también anunciar de lo que vive en el corazón y entonces pueda ser convincente. Y aquí, hermanos, el mensaje de este oficio dice, anunciemos el alegre mensaje. Y no creamos que esto es solo tarea de los apóstoles o que es solo tarea de los siervos. Si ustedes recuerdan cuando fue colocado el apóstol mayor como apóstol mayor, él dijo, ya no va a haber más ayudante apóstol mayor, porque yo deseo que cada uno de los hijos de Dios pueda ser un ayudante de apóstol mayor. Y entonces nosotros queremos recoger ese guante, como se dice, y también podernos colocar como colaboradores de los apóstoles para que ese alegre mensaje pueda llegar a todas las almas. Y aquí, hermanos, el apóstol mayor regala algunos puntos. Dice, aquellos que se disponen a anunciar el evangelio tienen que hacer coincidir las expresiones con las acciones. No podemos decir una cosa y después hacer otra. Todo tiene que estar en consonancia. Tenemos que hacer coincidir todas las cosas. Y entonces cuando uno se dispone, hermanos, a hacer coincidir, no sé si ustedes recuerdan que hace muchos años se decía que la vida natural transcurría por un riel, haciendo esa comparación de los rieles del tren, y la vida espiritual transcurría por otro. Pero después los apóstoles dijeron, pero no, la vida natural y la vida espiritual transcurren por el mismo riel, porque todo confluye en nosotros somos un solo ser y todo confluye en nosotros. Si no tenemos dos formas, o no podríamos tener dos formas de conducirnos, uno cuando nos relacionamos en el ámbito de la iglesia y otro cuando nos relacionamos afuera de la iglesia en el ámbito de nuestras actividades. En todos los lugares nosotros queremos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y entonces, hermanos, en ese esfuerzo, en esa lucha por ser un mensajero de Cristo, a veces nos vemos rodeados con personas que no han podido creer todavía, que no se han abrazado de ese regalo que Dios les ofrece, que es la fe. Y entonces, hermanos, se muestran hostiles o indiferentes al mensaje que nosotros le queremos transmitir. Porque quizás son influenciados por las cosas que viven o porque no pueden darse cuenta de que el mal que vive y experimenta la humanidad no tienen origen en el Creador, no tienen origen en Dios, sino son consecuencia del pecado, de la desobediencia, porque si no las cosas serían diferentes. Y entonces sobre la tierra no hubiese habido nunca mal. Pero el ser humano toma decisiones equivocadas y a veces esas decisiones impactan de tal manera en el corazón de las personas que se vuelven incrédulas, que se vuelven hostiles y se vuelven indiferentes a aquellas cosas que Dios les ofrece. Y aquel que se decide a ser un mensajero, hermanos, dice el apóstol mayor que se esfuerza por alcanzar la reconciliación, por perdonar y contribuir al bien común. Es todo un desafío, hermanos, porque para un predicador es fácil decirlo, pero después, cuando uno tiene que atravesar por las circunstancias y a veces enfrentar la injusticia, tiene que echar mano a todas esas cosas que Dios le va dando y a ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, y entonces nosotros queremos apropiarnos de esa esencia de Cristo, quisiéramos apropiarnos de esa esencia de Cristo, que sea vida en nosotros, y cuando miramos a nuestro prójimo que se equivoca, sentir como sentía Cristo, que no amaba al pecado, sino que amaba al pecador, y entonces siempre le daba una oportunidad de modificar su vida. Entonces, hermanos, nosotros también queremos perdonar
aquellas cosas que a veces nos hacen y no arremeter con otro mal. Porque nosotros sabemos, hermanos, que devolver mal por mal genera más mal. La manera de vencer el mal es con el bien. Y para eso, hermanos, nos tenemos que esforzar. Y por último dice allí, superan las diferencias. El apóstol de distrito suele, o a menudo lo hace, hacer una mención que si él va a una comunidad y pregunta si todo está bien y la respuesta fuera que sí, entonces dice no les creo. Porque nunca está todo bien. En nuestra manera de hacer las cosas siempre hay ocasión para que se generen esos desencuentros, esas rispideces, esos momentos que a veces nos separan. Pero nosotros quisiéramos superar, hermanos, las diferencias y ocuparnos de todo aquello que aporte a fortalecer la unidad de la iglesia. Y para eso tenemos que dejar nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, porque a veces son ideales que estarían buenísimos si se pudieran alcanzar. Pero a veces nos damos cuenta de que por ser seres tan diferentes, lo que nosotros consideramos un ideal a veces no se puede alcanzar. Pero eso no debería perjudicarnos o no debería perjudicar a la unidad de la iglesia. Y para eso, hermanos, tenemos que ofrendar. ¿Y qué es lo que tenemos que ofrendar, hermanos? De nuestros propios conceptos. Tenemos que ofrendar de nuestros propios pensamientos, de nuestras ideas. Y sentir, hermanos, que Dios nos ama a todos. Y si me ama a mí y tiene paciencia conmigo y se dedica a mí y envió a su Hijo a morir por mí, entonces lo mismo hace con cada uno de los que se acercan a Él buscando misericordia, buscando ayuda. Entonces uno tendría que reflexionar y decir, entonces, ¿quién soy yo para poner un obstáculo? Para poner de mi pensamiento o de mi concepto para desunir a la iglesia o para que haya problemas dentro de la iglesia. Cada día, hermano, nos hemos de esforzar para fortalecer ese vínculo, para fortalecer esa unidad. Porque a eso, hermano, remite el Evangelio. El Evangelio remite, hermanos, al amor de Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y remite hacia el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Y como siempre aprendimos, hermanos, dentro de la iglesia, cuando uno mira hacia el prójimo, quisiera primero antes reflexionar, he de ser duro conmigo mismo y he de ser lleno de amor para con los demás. Esa es la regla de oro, hermanos. Que nos podamos esforzar nosotros y en la medida vayamos desarrollando esos dones, esas virtudes, y eso se convierta en acciones y no tengamos que andar con un cartelito que diga que somos cristianos nuevos apostólicos, que creemos en Dios, sino que nuestras acciones den cuenta de lo que nosotros somos. Entonces allí habremos alcanzado o logrado ser un buen mensajero. Y allí estaremos ayudando al ministerio de apóstol, a que sea divulgado, a que ese evangelio, ese mensaje, esa alegre nueva, que es la salvación en Cristo Jesús, pueda llegar a todos los seres humanos. Y también teniendo presente, hermanos, que el efecto de nuestro obrar sobre la tierra impacta de manera positiva o negativa también en el ámbito de la eternidad. Porque recientemente, hermanos, hemos tenido un oficio en ayuda a los amados difuntos y otra vez éramos exhortados a que nuestra actitud con uno de nuestros contemporáneos se replica por miles en el ámbito del más allá. Entonces nosotros
quisiéramos abandonar quizás un sentimiento de hostilidad, un sentimiento lleno de prejuicio, quizás porque los demás no son como somos nosotros. Pero eso porque remite a lo que nos pide el apóstol mayor, porque remite, hermanos, a la voluntad de Dios, que todos hemos de colaborar en la unidad de la iglesia. Y nosotros sabemos quién es el que quiere desunir. El padre de la mentira, el diablo que es despiadado, que pretende alejar al hombre de la comunión con Dios, ya en una oportunidad lo logró, pero ahora quiere alejarlo de esa oportunidad de que pueda andar ese camino que propone el Señor Jesucristo y que nos da la oportunidad de vivir para siempre en la vida eterna, en esa perfecta y entrañable comunión con nuestro Padre. Así que, hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, como hemos escuchado muchas veces, sino es contra potestades, con esas potestades que influencian a los seres humanos, y dentro de esos seres humanos contamos nosotros. Nuestra lucha es, hermanos, contra esas potestades que muchas veces nos influencian a nosotros y nos hacen obrar de una forma equivocada. Que, hermanos, cada vez que podamos escuchar que el Señor nos quiere llevar a ese su reino, que como dice el himno, no tiene fin, no tendrá fin, y que podremos vivir para siempre a su lado, nos pueda llenar el corazón, hermano, de una santa emoción y de una nostalgia tal que cada día tomemos la decisión de permanecer fieles en la obra de Dios. Amén. Está el amado anciano Enrique Rizzardini, que él pueda compartir con nosotros el sentir del corazón. Por favor. Bien, mis amados en el Señor, hermosamente el Espíritu nos ha llevado en esta mañana, nos ha hecho recorrer muchos caminos y todos tienen un común denominador, el que podamos ser de aquellos que llevamos ese alegre mensaje, esas buenas noticias. Y en el inicio de la hora el amado obispo hablaba sobre el momento en el cual el profeta Isaías expresaba estas palabras, y entonces mencionó que la gran mayoría del pueblo de Israel estaba exiliado, y ahí el profeta, por orden de Dios, indica de que va a restituir, va a reedificar Jerusalén. Y claramente lo dijo, es una imagen de nuestro tiempo. Hoy el ser humano está exiliado, hoy el ser humano está alejado de Dios por distintas situaciones. Algunas podríamos hasta pensar en algún momento, tal vez pueda ser justificada. Nada justifica alejarse de Dios. Pero qué hermosa palabra también del profeta que dijo, Jerusalén va a ser reedificada. Y con esto Dios nos está diciendo, tengo una promesa, tengo un futuro para ti. Hermanos, pensaba en esa promesa y en las últimas palabras del obispo lo mencionó y dijo, hagamos de esa promesa nuestra vida. Que esa promesa pueda ser lo que nos oriente en esta vida. Y seguramente tendremos otras
otros deseos, otros anhelos, otros proyectos, pero nada se compara con lo que Dios nos ha prometido. Nada se compara con lo que nos espera si podemos quedar fieles al Señor. Y habló y mencionó sobre la fe, y habló y mencionó sobre el poder perdonar, el ser reconciliables. Se detuvo en la unidad de la iglesia. Hermanos, es tan importante luchar por la unidad de la iglesia, porque la iglesia no es del apóstol mayor, no es del apóstol de distrito, no es del apóstol. La iglesia es de Cristo. Es el lugar que Cristo dejó para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y si la iglesia es de Cristo, aquel que nos ofrece la posibilidad de vivir eternamente con Dios, como fue mencionado aquí en esta mañana, hagamos a un lado y coloquemos el bien supremo por sobre todas las cosas. ¿Y cuál es ese bien supremo? Lo ha dicho la palabra, la salvación. Así que no podemos igualar nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros proyectos a la salvación. Y el apóstol mayor, hermanos, claramente expresa en los pensamientos guías de esta mañana que Cristo pueda reinar en nosotros. Y yo pensaba, nos invita a que Cristo reine en nosotros, pero además nos invita a servir en Cristo. Y este es el lema del año. Este es el lema que tenemos este año. Servir y reinar en Cristo. Pero para poder servir, para que en ese servir la unidad pueda ser conservada, para que en ese servir la fe pueda ser fortalecida en ti y en mí, entonces Cristo tiene que reinar en mí. Los sentimientos de Cristo tienen que ser mis sentimientos. Y por eso dijo en las palabras finales, luchemos. Luchemos y roguemos para tener experiencias en la fe, que son esas anclas que decía, eso que nos afirma con el Señor, para que cuando vengan los vientos, las tempestades que se mueven en el alma, que se mueven en nuestros pensamientos, no seamos llevados de un lado a otro, sino que podamos quedar firmes en el Señor. Porque nada de lo que se nos sea ofrecido nos podrá dar seguridad, sino aquello que Dios, a través de su palabra, a través de la comunión entre sus hijos, con los apóstoles, podamos alcanzar y podamos transmitir. Y por último, hermanos, quisiera detenerme en esa expresión del texto. Cuán hermosos son los pies, dice. Y llevándolo a nuestra forma de hablar, podríamos decir, cuán hermoso es el obrar, cuán hermoso es ver a aquel que tiene una fe firme, que puede anunciar la muerte en sacrificio de Jesucristo para la humanidad toda, la resurrección, porque si no nuestra esperanza, hermanos, sería vana, lo dice el apóstol Pablo, y por sobre todas las cosas, y con convicción, con la certeza que Cristo vendrá a buscarnos nuevamente. Cuán hermoso es poder vivir de esta forma en nosotros y luego poder contagiarlo. Amén. Amén. Bien, hermanos, como nos dijeron siempre, y aunque es una simpleza, sigue vigente,
después que podemos participar de un encuentro rodeando el altar, nos llevamos muchos deberes. Y para eso, hermanos, tenemos que volver. Para poder hacer esos deberes tenemos que volver una y otra vez sobre la palabra. Por eso, cuando se canta el triple amén, luego de finalizado un oficio divino, allí comienza la verdadera tarea. Es cuando uno se va para su vida y allí tiene que poner por obra lo que Cristo nos pide, lo que Dios nos pide. Y es allí, hermanos, donde se desarrollan los dones y las virtudes. Que podamos seguir volviendo sobre la enseñanza del Señor Jesucristo, que como dice ese varón allí en las Sagradas Escrituras, lo podemos leer, halláronse tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría. Pero después allí hay otra partecita que dice que cuando llegaron a mi estómago me fueron amargas como la hiel. Que no nos ocurra eso a nosotros, hermanos. Que cuando nos toque, cuando tengamos la necesidad o la posibilidad de obrar lo que Dios nos pide, aunque a veces no concuerde con nuestro pensamiento, lo podamos obrar con alegría. Porque obrar con alegría la voluntad de Dios, hermanos, es lo que nos va a hacer el camino más fácil y es lo que nos va a posibilitar entrar en el reino del Padre. Ahora, hermanos, tenemos una magnífica oportunidad, es la de poder orar juntos el Padre Nuestro y una vez más hacer la experiencia de que orando el Padre Nuestro podemos sentir no solo que nos ocupamos de nosotros, sino que nos ocupamos de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro prójimo, y entonces orar los unos por los otros. Nos queremos levantar y orar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, ahora queremos volver a ti para decirte muchas gracias por esta posibilidad que nos has dado de encontrarnos de nuevo una vez más con el obrar del Espíritu Santo y que otra vez podamos percibir esa tu dedicación y podamos percibir una vez más que sigue siendo una realidad eso que tu Hijo Jesucristo un día le prometió a sus contemporáneos y que salta para cada uno de nosotros, que no nos dejaría solos, que iba a enviar al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos iba a ir dando de lo que había en el corazón del Padre y de lo que había en el corazón de Él. Y eso, Padre amado, nosotros lo reconocemos como lo más grande, como el mejor alimento para nuestra alma, para nuestra fe, para nuestra nueva criatura. Y ahora, Padre amado, te rogamos, ayúdanos para que, vueltos a nuestras ocupaciones, podamos tomar en serio las cosas que tú nos dices, podamos tomar a pecho las cosas que tú nos dices y podamos obrarlas, porque también queremos acrecentar cada día el poder alcanzar la imagen de tu Hijo Jesucristo,
para que cuando Él retorne se pueda encontrar en cada uno de nosotros y usando de esa misericordia y de esa gracia podamos ser tenidos por dignos para entrar en la gloria. Padre del amor, bendice a tu iglesia toda, a cada uno, desde los más pequeños hasta los más ancianos, en esta tierra, pero también bendice a esa otra parte de tu iglesia en el ámbito del más allá. Bendice por favor al apóstol mayor, a todos los apóstoles de tu Hijo Jesucristo. Queremos quedar en el fiel seguimiento. Señor, los que se han alejado de tu casa, les quieras ayudar para que puedan volver. Y si nosotros, Padre, en algún punto hemos sido la causa de que uno u otro se alejara, ayúdales para que puedan superar eso y puedan volver a tu casa, se puedan sentir amados de ti por encima de todas las cosas y amados de tus hijos y de tus hijas y se puedan sentir bien. Padre, los que tú quieres atraer puedan creer en Cristo Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo y se puedan hacer hijos tuyos. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que atraviesan momentos difíciles, en todos los órdenes, tú los conoces, Padre. Hay situaciones que claman al cielo por lo difícil que son. Tú les quieras ayudar. Regálale, Señor, la certeza de tu acompañamiento. Regálale la fuerza para que aún pasando por el fuego de la circunstancia no se quemen y por las aguas de las necesidades no perezcan allí. Padre, que puedan siempre, que podamos todos quedar siempre tomados de la mano de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Padre, no por último te queremos rogar lo que hacemos cada día. Acorta el tiempo por causa de los escogidos. Envía pronto a tu Hijo Jesucristo y llévanos contigo a tu reino. Lo rogamos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Santo Espíritu sean con todos vosotros ahora y siempre. Amén. Ahora podremos disfrutar del himno de final, por favor. Muchas gracias. Hasta siempre, hermanos, que Dios les bendiga. Todo lo mejor.